Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo, toda la actitud. Bueno, hemos llegado a un punto muy interesante de todo el análisis que hemos hecho a nuestro género dramático, ¿cierto? Y en especial aquel que corresponde, ¿cierto?, a todas las representaciones de obras de teatro. Pues bien, hoy le toca el turno a algo que es muy interesante, que seguramente ustedes también han trabajado en años anteriores, pero que de alguna manera siempre nos marcará una huella muy importante. Y corresponde a la representación que hacemos a través de los títeres, ¿cierto? Ya nosotros vimos de alguna manera que el títere, ¿cierto? Es cierto elemento, ¿cierto? Que toma vida a través de una persona, quien se convierte en el actor o el titiritero, y que de alguna manera, ¿cierto? Logra una representación teatral fantástica. Pues bien, vamos a conocer los tipos de títeres para saber cuál es el títere que nos llama la atención, que nos gusta, que nos cautiva. Cuando nosotros hablamos de títeres, pues sus mecanismos de manejo, ¿cierto? Porque entendamos que el títere es un elemento, ¿cierto? Al cual nosotros le damos vida a través de nuestra actuación y nuestro propio personaje. Entonces, cuando hablamos de títeres, ¿cierto? Algunos son manipulados desde abajo, ¿cierto? Y con ellos se logra un gran control de movimientos. ¿Cómo cuáles? Entonces vamos a mirar. Hay un títere muy especial, un títere que es valiosísimo en cierta forma, en ciertos recursos, y es el títere de guante. El títere de guante, como su nombre indica, se mueve solo con la mano. Entonces lo movemos solo con la manita. Se pone dentro del cuerpo la manita dentro del cuerpo del títere, ¿cierto? A modo de guante, y el movimiento nace desde la muñeca y los dedos. Son nuestros deditos los que se encargan, ¿cierto?, de darle vida al personaje a través de nuestros movimientos. En este títere utilizamos, ¿cierto?, cualquier elemento que nos permita a nosotros ingresar la manita, manipular y generar un sinnúmero de movimientos de este títere. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo precisamente con guantes, pueden hacerlos incluso con algunas medias o con algunos elementos que ustedes tengan a la mano que les permita generar ese tipo de movimientos. Por lo general se utilizan estos dos deditos para mover lo que son los mecanismos, ¿cierto?, de los brazos, y estos de arriba los utilizamos para generar los movimientos en cabeza si nosotros tenemos de pronto algún efecto especial. Entonces este títere de guante se manipula desde abajo. Hay otro títere, ¿cierto?, que se llama el títere de dedo. Como su nombre lo indica, es para cubrir un dedito. Entonces es un títere mínimo, un títere pequeñito, un títere como muy diminuto, ¿cierto?, pero valiosísimo, y que con solamente tenerlo podemos representar. Son fantásticos en el hecho de que podemos cubrir nuestros deditos con diferentes títeres y crear una obra con nuestra manita a través de distintos personajes, porque le vamos dando protagonismo a cada uno de ellos, como pueden ver aquí en la imagen, ¿cierto? Esta vaquita, este sapito, este patico, ¿cierto? Este ratoncito, cada uno de ellos están en un dedito. Entonces se manipulan también desde abajo, ¿cierto? La idea es elaborar el títere de manera que se pueda colocar en el dedito y cubrir completamente el dedito, ¿listo? Y a través del dedito pues se genera todo el movimiento del personaje. Entonces son valiosísimos, son fantásticos. Debemos tratar de elaborarlos que no sean tan pesados, porque si no nos pueden generar alguna dificultad en nuestras manitas por su peso. Entonces tratemos de elaborarlos cuando queramos hacer un títere de dedito de manera así dinámica, de manera con un material suavecito, con un material que no nos moleste, con un tamaño que con solo verlo ya identifiquemos cuál es el personaje, cuál es el que estamos representando. Hay otro títere que también se manejan desde abajo. Estos títeres son de varillas, son títeres muy facilitos de hacer, que seguramente ustedes también ya han hecho en alguna oportunidad. Generalmente lo que se hace, ¿cierto?, es que se corta la silueta del personaje, se colorea, se decora con lo que ustedes quieran, escarcha, pintura, lo que a ustedes les guste, de manera que quede la silueta del personaje.
Y se pueden hacer ciertos mecanismos, pues el básico es colocar la varillita y ahí ya queda el títere. Pero tú le puedes generar mecanismos como este gatico, ¿cierto? Que tiene aquí pegadito una serie de elementico que va a permitir que cuando movamos esta varillita de abajo, pues se muevan sus manos. O cuando movamos esta varillita, se muevan sus pies. Y eso va a generar muchos más mecanismos y obviamente pues va a llamar mucho más la atención cuando hagamos una representación teatral. Este títere también se manipula desde abajo. Es un títere muy famoso que son los Muppets y es el títere bocón. Él se crea también, pues la mano es el instrumento especial para esto y su efecto especial está en el movimiento de su boca. Generalmente se hacen en proporciones grandes en cuanto al rostro para poder generar bastante este movimiento de la boca y que todo el tiempo esté hablando el personaje. Entonces también se utiliza desde abajo, o es un títere que lo puedes manipular desde abajo, ¿listo? Estos títeres además cabe resaltar que se utiliza mucho en lo que son monólogos, temas cómicos, no sé si de pronto has visto algún programa de chistes o cómico o de humor. Y esos programas utilizan mucho estos personajes para contar a veces chistes, ¿cierto? Entonces son muy interesantes. En la televisión muchos programas también para niños están hechos o elaborados con títeres tipo Muppet. Entonces es muy importante también resaltar que tú los puedes elaborar, pero que son valiosísimos y que son fáciles de hacer y son muy famosos por otra parte. Bueno, entonces ya vimos los títeres que se manipulaban desde abajo, ¿cierto? Con tu manita desde abajo puedes generar los distintos mecanismos. Hay títeres que se manipulan desde arriba, desde arriba. Entonces este tipo de títeres van a elaborarse dependiendo del contexto en el que nosotros queramos hacer la presentación. Como veíamos en los títeres anteriores, generalmente necesitamos, ¿cierto? Un teatrino y ese teatrino pues busca que el actor esté oculto para que el personaje o el títere quede por fuera. En este tipo de representaciones vamos a tener que condicionar el espacio para que el personaje que estamos presentando sea el protagonista de la historia y nosotros, ¿cierto? Quienes seríamos, en este caso, los titiriteros o las personas que le damos vida a esos personajes, pues tengamos la capacidad, ¿cierto?, de resaltar al personaje para que el público le llame más la atención. Son muy interesantes en el sentido en que logran efectos de movimientos muy llamativos y con gran expresividad. Si bien de pronto con el títere que manipulamos desde abajo, pues es un poco más mecánico, más quieto. Este títere, por el contrario, ¿cierto? Es un títere que tiene muchos movimientos precisamente por su forma de crear. En este títere encontramos las marionetas de hilo. Estas marionetas, ¿cierto? Lo que tienen es que tienen una serie de hilos. Cada hilo articula una serie de mecanismos o movimientos o está dirigido hacia una parte del títere para generar precisamente ese tipo de movimientos. Lo que hace el titiritero es que lo sujeta desde la parte de arriba y él va manejando con ciertas tablitas, ¿cierto? Los distintos movimientos. Entonces, si él quiere que el títere suba este pie, pues va a manipular, ¿cierto? El mecanismo desde arriba, va a jalar el hilo hacia arriba para que efectivamente el pie suba, ¿cierto? Si lo que quiere es manipular los bracitos, pues también vas a generar el mecanismo para que al manipular y al girar, al jalar un poquito los hilos, pues se va a generar el movimiento de los brazos. O por el contrario, puede ser el movimiento de la cabeza, ¿cierto? O el movimiento de los pies. Entonces, miren lo interesante porque con cada hilo, pues se genera un movimiento distinto al personaje. Entonces puede cruzar los pies, puede correr, puede saltar, ¿cierto? Por eso son muy interesantes. Son las marionetas de hilo. Aquí vemos ejemplos muy particulares de este tipo de marionetas. Miren acá las tablitas y cómo a cada lugar de la tablita se le ha colocado un hilito. En este caso, miren acá esta puntica está tocando este hilito que va directamente al movimiento de la mano. Incluso, ¿cierto? Acá tenemos otra tablita para generar el movimiento del pie. Entonces, miren cómo con estos personajes se están haciendo distintos elementos. Aquí tenemos una muñequita campesina, entonces mira
cómo puede subir la rodilla, bajar, y pareciera que fueran personajes vivos que realmente nos están contando historias. Son muy lindos y son muy interesantes. Este pistolero es muy cómico y es muy inquieto y si miran, aquí tenemos varios hilos, un hilo para generar el movimiento de sus dos manos, ¿cierto? Y el otro hilo para generar el movimiento de sus pies. Entonces, si yo quiero generar un efecto, por ejemplo, de que dispara o de que esconde su pistolita o cosas así, pues lo puedo hacer a través de estos hilos. Hay que aclarar que, pues, si bien son muy interesantes, tiene que tener una destreza muy grande el titiritero para poder generar esos movimientos y que no vaya a verse como torpe, brusco, exagerado, sino por el contrario que se vea muy interesante, muy llamativo, que se vea que está caminando, que realmente no está exagerando, ¿cierto? Y que se le cruza y no sabe si camina o salta, no se sabe. Entonces hay que ser muy organizados con los movimientos, hay que también tener en cuenta de no enredar los hilos, para que no se vaya de pronto a dañar la obra porque tengamos que quitar al personaje y corregir ciertos elementos. Entonces es muy importante la preparación también. Hay un títere muy especial, que es un títere también de varilla, pero esta varilla va sujeta a la cabeza. Es una variante un poquito también de la marioneta que vimos antes, ¿cierto? Pero en este caso, este títere pues tiene la varilla directamente justo a la cabecita, ¿cierto? Para generar o para que se genere un poco más esa quietud, esa exactitud, ¿cierto? Y de alguna forma esa firmeza y esa fortaleza. Esto específicamente es para títeres un poco más grandes, más elaborados, porque si yo quiero hacer un personaje casi tipo real en tamaño, como por ejemplo estos personajes de personas o de personajes como el rey y cosas así, entonces como los hago en un tamaño más grande, si lo hiciera de pronto con un hilo o algo, probablemente no se pueden sostener. Por eso nació la idea también de sostenerlo con varillas y de esta manera le da esa firmeza y se pueden estabilizar un poco mayor en cuanto a son de un tamaño mayor. Entonces, en este, pues nosotros vemos cómo se representan distintos personajes, ya se puede utilizar un vestuario un poco más grande y efectivamente son valiosísimos para presentaciones donde tenemos un público muy grande, ¿cierto? Porque si tenemos bastante público, pues vamos a necesitar que todo el público pueda ver la obra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estos títeres son fantásticos porque su tamaño perfectamente nos van a servir para que todo el mundo y todo el público pueda ver perfectamente la obra. Entonces aquí ustedes pueden ver, miren acá cómo tenemos estos dos personajes y es muy interesante porque el títere, la varilla les permite sostenerse y mantenerse, ¿cierto? En cuanto a que son un tamaño, en cuanto a que son pesados. Además se les puede incluir, así como la marioneta, otro tipo, unas cuerdas o hilos para generar los movimientos ya de los brazos y de las piernas. Entonces en esta lucha de caballeros que tenemos aquí, que es la representación teatral, miren lo interesante, ¿cierto? Como los títeres, ¿cierto? Que son de gran volumen, pueden generar o ser muy atractivos y además generan un sinnúmero de movimientos y van a dar una estabilidad y vamos a tener tranquilidad nosotros como titirieteros que estemos encargados de manejar al personaje. Entonces son muy interesantes también. Tenemos este títere que es muy simpático, quizás de pronto más en representaciones teatrales de gran envergadura, como comparsas, como una representación grande en carnavales o en otro tipo de festivales. Este se usa mucho o es de tradición japonesa y se llama el bunraku. Se denomina así por principalmente por su manipulación. Y ¿en qué consiste? En que se manipula desde atrás. Quienes están manipulando al personaje, que en este caso es este, ¿cierto? Están justo atrás, ¿cierto? Y ellos, cada uno, porque aquí vemos tres personas que están manipulando, cubren perfectamente sus cuerpos con vestuario negro para que sea el personaje el que tenga vida, el que tenga protagonismo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Pues nosotros vemos que cada uno se va a encargar de generar un tipo de movimiento en este personaje, ¿cierto? Entonces aquí vemos otro ejemplo.
Veamos cómo él está encargado, ¿cierto?, de manejar este personaje y él este otro personaje. Son parejas como tal, pero a veces cuando tenemos un títere enorme o grande, pues uno se va a encargar de los brazos, el otro se va a encargar de la cabeza y el otro se va a encargar de otra serie de partes. Entonces son muy interesantes, pero ya son para manejar un poco más grandes, ¿listo? Tenemos también el títere de mesa. El títere de mesa es muy simpático porque también él se va a manejar desde atrás, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver en esta imagen cómo los titiriteros están justo atrás, el títere de mesa está justo sobre la mesa y son ellos quienes se roban el protagonismo. También se puede cubrir el cuerpo totalmente de negro para llamar un poquito la